¿Alguna vez has visto algo tan aterrador en vivo que te dejó sin palabras? Desde cosas prohibidas hasta concursos increíblemente raros. Hoy te mostraré 50 momentos más extraños captados en TV en directo. Human Slip and Slide, increíblemente salvaje y escandaloso, este concurso puede no ser para todos, ya que supera los límites de una manera bastante incómoda. El formato está construido alrededor del valor del impacto y el absurdo diseñado para hacer reír o estremecer a los espectadores en igual medida. En uno de los segmentos más controvertidos, un grupo de mujeres en diminutos bikinis se alinean una al lado de la otra, mientras un hombre de mediana edad vestido solo con un traje de baño ajustado debe gatear sobre ellas. ¿El desafío? Pasar de un lado de la línea al otro sin caerse ni causar demasiado caos. Es tan extraño como suena, y ver a los concursantes luchar por mantener el equilibrio en un entorno tan extraño, definitivamente lo convierte en un espectáculo incómodo pero innegablemente memorable. Las acrobacias exageradas del programa están destinadas a provocar risas, pero la incomodidad de los jugadores es difícil de ignorar. En otro segmento alocado, dos hombres compiten haciendo que mujeres con poca ropa coloquen manzanas en su ropa interior. ¿El giro? El hombre que pueda meter más manzanas en sus calzoncillos gana la ronda. La imagen por sí sola es suficiente para hacer que cualquiera se pregunte cómo este juego llegó a emitirse, pero no termina ahí. El verdadero factor de impacto se materializa cuando el concursante perdedor debe enfrentar una consecuencia vergonzosa que pone a prueba no solo su dignidad, sino también su capacidad para mantener la compostura frente a las cámaras. Si el resultado del juego principal no fuera ya lo suficientemente incómodo para los participantes, las consecuencias de la derrota agregan una nueva dimensión de absurdo que roza los límites del bochorno público. La dinámica completa del programa parece estar meticulosamente diseñada para maximizar los momentos impactantes y las reacciones extremas, relegando a un segundo plano cualquier pretensión de competencia estratégica o habilidad real. Lo que resulta particularmente fascinante es la manera en que estos segmentos, que podrían considerarse incómodos o incluso perturbadores en cualquier otro contexto, han logrado cultivar y mantener una base de seguidores extraordinariamente fiel y entusiasta. Gran parte de este éxito radica en la absoluta imprevisibilidad de los desafíos presentados. Los espectadores sintonizan cada episodio sin la menor idea de qué situaciones surrealistas encontrarán, creando un ciclo adictivo de anticipación y sorpresa que los mantiene regresando semana tras semana. En esencia, esta imprevisibilidad calculada y la disposición de los concursantes para someterse a situaciones cada vez más extremas se han convertido en los verdaderos pilares del programa. El concepto tradicional de victoria o derrota se desvanece ante el espectáculo más amplio de ver hasta qué límites están dispuestos a llegar estos valientes, o quizás temerarios, participantes en su búsqueda por entretener a la audiencia. El programa ha perfeccionado el arte de mantener a los espectadores en un estado constante de asombro, alternando entre la incredulidad y la fascinación. Ahora, antes de sumergirnos en el número 1 de nuestra lista, no olvide presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Solo así podrá asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos que garantizamos lo dejarán simultáneamente entretenido, asombrado y quizás ligeramente perturbado. Este programa tiene una manera única de desafiar sus expectativas y redefinir los límites del entretenimiento, así que querrá estar preparado para las sorpresas que tenemos reservadas en nuestros próximos episodios. Pirateada. En enero de 2024, Ecuador estaba sumido en el caos. Se había declarado el estado de emergencia debido a violentos enfrentamientos entre criminales, pandillas y el gobierno. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Durante una transmisión en vivo de noticias en TC Televisión, intrusos armados irrumpieron en el estudio. El presentador, sorprendido, se vio obligado a leer una declaración de los delincuentes. Fue un momento tenso y aterrador, que se desarrolló en vivo frente a millones de espectadores. Los intrusos fueron agresivos y sus demandas fueron claras. Querían que su mensaje se transmitiera a toda la nación.
Se escuchó la voz de una mujer fuera de cámara, suplicando a los asaltantes que no dispararan. El ambiente estaba cargado de miedo. Durante 20 largos minutos, el equipo y la nación contuvieron la respiración mientras el drama se desarrollaba en tiempo real. Afortunadamente, la policía y el ejército ecuatorianos actuaron con rapidez. Rodearon el edificio y lograron arrestar a los intrusos sin que el equipo de noticias sufriera daños. Este descarado ataque a los medios fue un intento de los criminales de tomar el control de la narrativa, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de los periodistas cuando se quebranta la ley y el orden. Toma de poder de los talibanes. En 2021, el mundo observó cómo los talibanes recuperaban rápidamente el control de Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses. Fue una época de miedo e incertidumbre para muchos, y un presentador de noticias afgano se vio envuelto en todo. Durante una transmisión en vivo, miembros del Talibán irrumpieron en el estudio. El rostro del presentador reflejaba miedo al estar rodeado de hombres armados. Le ordenaron que transmitiera un mensaje a la población, instándola a no abandonar el país. La situación era tensa. La toma de control no solo afectaba al país, sino también a los medios de comunicación, silenciando voces y sembrando el miedo. El presentador, consciente de las posibles consecuencias de cualquier paso en falso, accedió a sus exigencias. Este momento, grabado en directo, fue un escalofriante recordatorio de las dinámicas de poder en juego y del peligro que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto. Tras el regreso de los talibanes al poder, el panorama mediático en Afganistán cambió drásticamente. Más de 600 medios cerraron y las presentadoras de noticias se enfrentaron a nuevas restricciones. Para el presentador, fue una experiencia aterradora que puso de relieve la precariedad de la vida bajo el régimen talibán. Su valentía en ese momento dejó una huella imborrable en los espectadores de todo el mundo, destacando la valentía necesaria para informar la verdad ante tales amenazas. Terremoto de Los Ángeles en directo. La ciudad de Los Ángeles se despertó con un fuerte terremoto y todo ocurrió en directo por televisión. Dos presentadores de noticias estaban en medio de su transmisión matutina cuando el suelo empezó a temblar. Las cámaras captaron el momento de pánico cuando el presentador palideció y gritó: «¡Estamos teniendo un terremoto!». Sin dudarlo, ambos se refugiaron bajo su escritorio mientras las luces del estudio oscilaban sobre ellos. Para los espectadores fue una escena surrealista. Los presentadores, habitualmente serenos, ahora formaban parte de la historia que debían cubrir. El peligro era muy real. El techo del estudio estaba repleto de pesadas lámparas, cualquiera de las cuales podría haber causado lesiones graves si se hubiera caído. Este no era un temblor cualquiera. Fue uno de los terremotos más intensos que han azotado Los Ángeles en la historia reciente. Gracias a su rápido instinto, los presentadores evitaron lesiones. Su rápida zambullida bajo el escritorio demostró su rapidez mental y su instinto de supervivencia. Aparición fantasmal en la Casa Blanca. Durante una conferencia de prensa sobre Siria, un avistamiento inquietante captó la atención de los espectadores de todo el mundo. Mientras el presidente Obama se dirigía a la audiencia, una figura inusual apareció en el reflejo del cristal detrás de él. La figura, envuelta en una prenda oscura con capucha, tenía una forma humanoide sombría que parecía irradiar una energía inquietante. La extraña visión llevó a muchos a especular que se trataba de un fantasma, posiblemente vinculado a la larga e histórica historia de la Casa Blanca. Al principio, algunos pensaron que la figura era simplemente un reflejo de algo que sucedía en el exterior, que nuestro poder se basaba no solo en nuestro poderío militar, sino también en nuestro ejemplo, como las actividades en el jardín de la Casa Blanca. Sin embargo, un análisis más detallado de la imagen desmintió rápidamente esa teoría. La figura no se movía como un reflejo normal, y los detalles del rostro fantasmal no coincidían con los movimientos del exterior. Esto ha generado aún más especulación. ¿Podría la Casa Blanca estar realmente embrujada? Existe un largo historial de sucesos extraños en la residencia, y durante años han circulado informes de sonidos extraños y sucesos inexplicables. De hecho,
La ex primera dama Michelle Obama bromeó una vez sobre escuchar ruidos misteriosos, sugiriendo que la Casa Blanca podría tener algunos visitantes fantasmales. La imagen capturada ese día bien podría ser uno de los primeros atisbos concretos de una aparición en la Casa Blanca, añadiendo otro capítulo a la inquietante leyenda del edificio. Maletín misterioso. Cambio de color. Un extraño incidente durante una transmisión en vivo dejó a los espectadores con la cabeza llena de incredulidad. Un político del Reino Unido fue visto con una maleta roja brillante al salir de una entrevista, pero al pasar junto a un coche aparcado, la maleta pareció cambiar de color y se volvió verde. El extraño suceso generó confusión, y algunos especularon que podría ser evidencia de una agenda oculta o incluso un fallo en la realidad misma. La situación se volvió aún más extraña cuando la maleta cambió de verde a rojo momentos antes, sugiriendo algún tipo de transformación continua. ¿Se trataba de una ilusión óptica o podría haber algo más? Aunque es fácil sacar conclusiones precipitadas, el fenómeno desafía a los espectadores a pensar críticamente. Algunos incluso han teorizado que podría tratarse de un fallo en la matriz, una falla en nuestra comprensión del mundo, pero sigue siendo un misterio. A pesar de la extraña naturaleza de las imágenes, el incidente ha provocado animadas discusiones y debates, y sigue intrigando a quienes lo presenciaron. El horror del helicóptero. Lo que comenzó como un típico segmento de noticias se convirtió rápidamente en una emergencia aterradora. Un helicóptero de ABC News cubría una noticia sobre Brooklyn cuando de repente perdió el control. El piloto forcejeó desesperadamente mientras el helicóptero giraba sin control, cayendo en picado. Los espectadores contuvieron la respiración, temiendo lo peor. Contra todo pronóstico, el helicóptero aterrizó sano y salvo en el tejado de un edificio y, milagrosamente, todos a bordo sobrevivieron. Este suceso desgarrador se considera uno de los momentos más extraordinarios y afortunados de la historia de las noticias en directo. El pánico absoluto que se apoderó de la tripulación, sumado a la tensa anticipación de los espectadores que lo veían desde casa, intensificó el impacto de este asombroso desenlace. Incidentes como estos nos recuerdan el alto riesgo del periodismo en directo, donde la información en tiempo real puede tomar un giro peligroso en cualquier momento. La valentía y la habilidad demostradas por el piloto, así como la rapidez de reacción de todos los involucrados, sirvieron como un poderoso recordatorio de lo impredecible de la vida y la importancia de estar preparados en situaciones tan cruciales. Gaki Know The Ultimate Variety Shows. Si ha visto alguno de los otros programas de juegos extraños de esta lista, imagínese combinar todos sus elementos locos en un solo programa. Eso es lo que obtienes con Gaki no Tsukai. Está lleno de momentos que te harán reír a carcajadas y te harán sentir vergüenza ajena a partes iguales. El programa es una clase magistral de cómo mezclar la incomodidad con el humor, y cada segmento pone a prueba los límites de lo que los concursantes están dispuestos a hacer para reír. El formato juega con la idea de desafíos extremos, que a menudo implican dolor, incomodidad y situaciones extrañas, todo envuelto en un paquete cómico al que es difícil resistirse. Uno de los segmentos destacados se llama Batu Game, donde los jugadores son sometidos a una serie de bromas y parodias diseñadas para hacerlos reír. ¿El giro? No deben sonreír ni reír en absoluto. Suena simple, ¿verdad? Bueno, es todo lo contrario. Las bromas están diseñadas para poner a prueba su compostura de las formas más ridículas posibles, desde ser golpeados con globos de agua hasta ser sometidos a divertidos ataques sorpresa. A medida que soportan estas bromas, sus rostros se ponen a prueba y es una mezcla hilarante de dolor, frustración y determinación para no reírse. La tensión y el suspenso aumentan, dejando al público esperando ansiosamente el momento en que alguien finalmente pierda el control. El verdadero desafío viene en forma de pared de cajas, donde los concursantes se sientan sobre pilas de cajas e intentan mantener el equilibrio mientras individuos al azar intentan derribar la pila. Es un delicado acto de equilibrio, ya que cada golpe amenaza con hacerlos caer. El caos se intensifica a medida que las reacciones de los concursantes se vuelven más frenéticas y las apuestas se hacen más altas.
Verlos aferrarse al equilibrio mientras la torre de cajas se vuelve cada vez más inestable es emocionante e hilarante. Otro segmento llamado Cinco Machine lleva las cosas a un nivel completamente nuevo de absurdo. En este segmento se les pide a 6 hombres que respondan preguntas de trivia de cultura pop. Si responden una incorrecta, un dispositivo activa una descarga dolorosa que se levanta para golpearlos en un punto sensible. La descarga está sincronizada perfectamente con su respuesta incorrecta, lo que la hace aún más brutal. Es un castigo excesivo e incómodo que agrega una capa de dolor físico a la situación ya extraña. A pesar de su naturaleza dolorosa, Cinco Machine se ha convertido en un favorito de los fanáticos debido a su ridiculez y al compromiso de los concursantes de soportarlo todo por el bien del entretenimiento. Es absurdo, es hilarante y es doloroso, pero eso es lo que lo convierte en un programa tan popular. La mezcla de humor, incomodidad e imprevisibilidad hace que los espectadores vuelvan a por más, ansiosos por ver a qué se enfrentarán los concursantes a continuación. Ya sea soportando descargas dolorosas o tratando de mantener el equilibrio sobre una pila de cajas, los concursantes siempre dan lo mejor de sí mismos, les guste o no. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Familia versus carrera. Chris Cuomo era un nombre muy conocido en CNN, conocido por sus entrevistas cautivadoras y agudas. Pero entonces llegó el escándalo que involucraba a su hermano, Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. Las acusaciones de acoso contra el gobernador pusieron a Chris en una situación difícil. Decidió no cubrir la historia en su programa, alegando un conflicto de intereses. Al principio parecía una decisión razonable, pero entre bastidores, Chris hacía algo más que guardar silencio. Estaba ayudando activamente a su hermano a elaborar una defensa contra las acusaciones, utilizando sus contactos en los medios para recopilar información sobre los acusadores. Esto constituyó una grave violación de la ética periodística. Cuando CNN descubrió sus acciones, lo suspendió indefinidamente. En diciembre de 2021, la cadena decidió despedirlo. Chris defendió sus acciones, alegando que solo intentaba mantener a su familia. Pero el daño ya estaba hecho. El escándalo puso de relieve el delicado equilibrio entre la lealtad personal y la integridad profesional. Para Chris Cuomo, cruzar esa línea le costó el trabajo y la reputación. Fue una dramática caída en desgracia para un hombre que había estado en la cima de su carrera, lo que enfatizó la importancia de mantener los estándares éticos en el periodismo. Hollywood Assault Court en directo. En 2016, un reportaje rutinario se convirtió en una pesadilla para la reportera Mary en Hollywood. Estaba cubriendo la muerte del icónico cantante David Bowie, una historia que se suponía sería un homenaje a su vida y su música. Mientras presentaba su reportaje, un hombre con una sudadera gris apareció detrás de ella. Al principio parecía que era solo otro fan que quería aparecer en cámara. Pero entonces la situación dio un giro aterrador. El hombre se abalanzó sobre Mary, atacándola en directo. La cámara se alejó rápidamente mientras el equipo se apresuraba a protegerla, pero no antes de que los espectadores vieran brevemente al hombre huyendo del lugar. Fue un momento impactante y escalofriante que se desarrolló en tiempo real para que todos lo vieran. A pesar del caos, Mary y su equipo lograron mantener la calma y continuaron la transmisión tras garantizar su seguridad. El rostro del agresor fue grabado, pero no se sabe si fue capturado. La caída de Charlie Rose. Charlie Rose fue un gigante en el mundo del periodismo. Con una carrera de más de 4 décadas, era el entrevistador predilecto de presidentes y celebridades. Pero en noviembre de 2017, la carrera del respetado presentador se derrumbó cuando surgieron múltiples acusaciones de mala conducta durante el movimiento Me Too. Una investigación del Washington Post reveló que Rose había usado su puesto para acosar a mujeres jóvenes, muchas de las cuales habían trabajado para él. Estas mujeres compartieron historias de un ambiente laboral tóxico. Describiendo el estudio como un terreno fértil, su maquilladora de toda la vida, Gina Riggi, relató cómo soportó años de comentarios misóginos e insinuaciones no deseadas.
Incluso recurrió a usar un espejo de mano como escudo. Las acusaciones no se limitaban al estudio. Los informes revelaron que Rose se dirigía a mujeres en sus casas de Manhattan y los Hamptons, e incluso en restaurantes de lujo. Las atraía con falsas promesas de prácticas y oportunidades laborales. Una mujer describió cómo la agarró del brazo con fuerza durante una sesión de maquillaje. A pesar de las quejas a sus superiores, no se tomó ninguna medida. En las 24 horas siguientes a que se hicieran públicas las acusaciones, los programas de Charlie Rose fueron suspendidos y él fue rápidamente destituido de su cargo. Aunque se disculpó, admitiendo algunas irregularidades, intentó restar importancia a las acusaciones. En una demanda posterior, el abogado de Rose negó las acusaciones, calificándolas de infundadas. Pánico en la transmisión zombie. Las transmisiones de emergencia suelen advertir a los espectadores sobre peligros inmediatos, como condiciones climáticas severas o desastres naturales. Pero un día en particular, los espectadores de KRTV se encontraron con un mensaje tan extraño que los dejó perplejos. La transmisión afirmaba que las autoridades habían recibido informes de muertos levantándose de sus tumbas y atacando a los vivos. Este escalofriante anuncio desató una ola de pánico en Montana, y muchos espectadores llamaron al 911 creyendo sinceramente que se enfrentaban a un apocalipsis zombie. Finalmente, la cadena de televisión reveló que la transmisión había sido hackeada y que el aterrador mensaje era completamente falso. Sin embargo, el misterio se acentuó para algunos. Recientemente se filtró un documento conocido como CONOP 888 del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este documento describía los planes militares en caso de un brote zombie. Casualmente, esta filtración ocurrió 3 años después de la extraña transmisión, lo que alimentó teorías conspirativas sobre la verdadera naturaleza del incidente. ¿Podría haber algo más en el mensaje que un simple hackeo? La naturaleza inquietante de esta transmisión en vivo sirve como un escalofriante recordatorio de cómo los eventos inesperados y espeluznantes pueden ocurrir cuando menos los esperamos. El fiasco del pollo. En una peculiar transmisión en vivo, un periodista australiano se vio envuelto en un momento hilarante y caótico relacionado con un gallo bastante grande. El reportero se preparaba para presentar al gallo en una próxima exhibición de aves. Al principio todo parecía tranquilo, con el ave pacíficamente acurrucada en sus manos. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando el gallo se agitó, batiendo sus alas sin control. Sorprendido por el repentino arrebato, el reportero lanzó un grito de sobresalto genuino. Luego echó a correr por el pasillo, sin dejar de expresar su angustia mientras la cámara capturaba cada momento. Este incidente improvisado se viralizó rápidamente, dejando a los espectadores entre divertidos y perplejos por la reacción del periodista. El gallo, por supuesto, fue rápidamente controlado por su entrenador una vez que el reportero salió apresuradamente. Aunque quizás nunca sepamos la causa exacta del berrinche del pájaro, esta escena extraña e inesperada sirve como recordatorio de cómo la televisión en vivo a veces puede revelar los momentos más cómicos e impredecibles. La atajada fantasmal. En el fútbol durante la Copa Africana de Naciones 2022, el partido de Costa de Marfil contra Egipto dio un giro inesperado cuando Eric Bailly falló un penalti que llevó a la eliminación de su equipo. Pero al revisar las imágenes del penalti, algo extraño llamó la atención de los espectadores. Justo cuando el balón se dirigía hacia la portería, pareció ser detenido por una fuerza invisible, una figura fantasmal. Este curioso momento dejó a muchos preguntándose si había fuerzas sobrenaturales en juego. A pesar de la inquietante imagen, es importante considerar otras posibilidades. Es improbable que un fantasma interviniera en el partido. Explicaciones más plausibles sugieren que las imágenes fueron alteradas, posiblemente mediante la superposición de ángulos de cámara, lo que creó la ilusión de una presencia espectral. Si bien la idea de un fantasma salvando la portería añade un giro intrigante, es crucial mantener el escepticismo ante las afirmaciones de participación sobrenatural. Este momento inusual en la historia del deporte continúa generando debates y especulaciones,
aunque la realidad tras bambalinas probablemente se base más en factores técnicos. Escape Room se encuentra con Extreme Horror. Imagina estar atrapado en una habitación donde cada rompecabezas que resuelvas podría llevarte a la libertad o a una consecuencia aterradora. Esa es la premisa de Darrow, un programa de juegos japonés que lleva las salas de escape a un nivel completamente nuevo. A diferencia de las salas de escape típicas, donde resuelves rompecabezas por diversión o por un premio, Darrow presenta desafíos de alto riesgo donde el fracaso puede resultar en consecuencias extrañas y, a menudo, impactantes. Los jugadores se colocan en una variedad de habitaciones, cada una con su propio rompecabezas único, que deben resolver dentro de un tiempo determinado. Pero aquí está el caso de que si no logran completar el rompecabezas a tiempo, se enfrentan a castigos cada vez más extraños y a veces dolorosos. No se trata solo de salir, se trata de sobrevivir a las extrañas consecuencias. Los acertijos son alucinantes y obligan a los participantes a pensar con rapidez y estrategia bajo una presión extrema. Pueden enfrentarse a cualquier cosa, desde resolver acertijos hasta descifrar mecanismos complicados o incluso desafíos físicos que requieren que muevan o manipulen objetos de formas difíciles. La dificultad aumenta a medida que avanza el juego, y los participantes suelen verse obligados a vivir situaciones cada vez más claustrofóbicas e intensas. Si la presión les afecta y fracasan, los productores del programa no los dejan escapar fácilmente. Sin embargo, los castigos son creativos, todos obviamente falsos, lo que aumenta el absurdo del juego. Desde quedar apretado entre paredes que se mueven lentamente hacia adentro hasta caerse de plataformas retráctiles, el programa está lleno de momentos de infarto que te mantienen pegado a la pantalla. Los castigos físicos están diseñados para ser incómodos, pero nunca verdaderamente peligrosos, lo que les da a los participantes una muestra de miedo sin ningún daño real. Sin embargo, lo que realmente aumenta la tensión son los elementos espeluznantes que se incluyen por si acaso. Justo cuando crees que la situación no puede volverse más intensa, aparece una figura misteriosa vestida con una espeluznante máscara de bolsa de papel, lo que aumenta la sensación de terror y suspenso. Esta espeluznante figura, junto con otras sorpresas inquietantes, agrega una capa de terror al juego, haciendo que cada segmento parezca una escena sacada de un thriller. No se trata solo de resolver los acertijos, sino de sobrevivir a las situaciones extrañas y aterradoras que vienen con ellos. La naturaleza impredecible de Darrow, junto con su inteligente combinación de terror, desafíos físicos y consecuencias extrañas, mantiene a los espectadores alerta durante todo el programa. Esta combinación única de suspenso y comedia le da a Darrow un lugar distintivo en el mundo de los programas japoneses. Observar a los participantes sorteando estos desafíos extremos puede hacer que contengas la respiración y te preguntes hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar los resultados aterradores. Pánico en el estudio en vivo. En 2017, un potente terremoto de magnitud 7.1 azotó México, sembrando el caos y el pánico. Ocurrió durante una transmisión en vivo en una estación de noticias mexicana. El estudio comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon y sonaron las alarmas. El presentador, intentando inicialmente mantener la calma, instó a los espectadores a mantener la compostura, aunque su propio miedo era palpable. A medida que los temblores se intensificaban, se hizo evidente que no se trataba de un terremoto cualquiera. El terremoto causó una devastación generalizada. Resultó en la trágica pérdida de más de 3.600 vidas y dejó miles de heridos. Edificios se derrumbaron, carreteras se partieron y la ciudad quedó sumida en el caos. Para quienes estaban en el estudio, el peligro era inmediato y muy real. Con equipos pesados y lámparas sobre ellos, el riesgo de lesiones era alto. La transmisión capturó la cruda intensidad del momento, acercando la realidad del desastre a los espectadores de todo el país. A medida que el temblor remitía, la atención se centró en las secuelas. Los equipos de rescate se apresuraron a llegar a los atrapados bajo los escombros, y la nación se unió para ayudar a las zonas afectadas. Fue un momento que enfatizó el poder de la televisión en vivo para capturar la historia en tiempo real, brindando una mirada sin filtros a los desafíos que se enfrentan durante tales crisis.
El terremoto fue uno de los más severos de los últimos tiempos, dejando un impacto duradero en México y su gente. El escándalo de Ed Henry. Ed Henry era una figura prominente en Fox News, conocido por su papel como corresponsal jefe de la Casa Blanca. Pero su carrera se desplomó cuando estalló el escándalo. Surgieron informes de una relación extramatrimonial con una camarera en Las Vegas. Esta revelación resultó en una suspensión de 4 meses, mientras Henry se tomaba un tiempo libre para abordar asuntos personales. Sin embargo, el daño a su reputación fue significativo. En 2020 surgieron acusaciones más graves. 2 mujeres denunciaron a Henry por acoso y agresión. Una de las víctimas habló, expresando su temor a que su influencia y poder arruinaran su carrera. Estas acusaciones no fueron un simple contratiempo, sino que pusieron fin a su carrera. Fox News realizó una investigación interna que resultó en la suspensión y el posterior despido de Henry. La cadena adoptó una postura firme, reflejando los estándares cambiantes en los medios con respecto a la rendición de cuentas y el trato a las mujeres. Los intentos de Henry por revitalizar su carrera se vieron eclipsados por la gravedad de las acusaciones y su impacto en las víctimas que valientemente denunciaron. Para Ed Henry, las revelaciones marcaron el final de su otrora prometedora carrera, sirviendo como advertencia sobre las consecuencias de la mala conducta y la necesidad de rendición de cuentas en la industria mediática. Secuestro de noticias en Holanda. En 2015, un canal de noticias holandés experimentó un suceso sin precedentes. Durante una transmisión en vivo, un joven de 19 años, vestido con traje y blandiendo lo que parecía ser un arma, irrumpió en el estudio de NOS. Su exigencia era desconcertante. Quería hablar con alguien de CNN. La situación era tensa. El intruso permitió que la mayoría del personal se marchara, pero mantuvo a algunos como rehenes. Paseando nerviosamente con su arma, aseguró a sus cautivos que serían liberados una vez que consiguiera su entrevista. Pero el equipo se mostró comprensiblemente escéptico. Le siguieron el juego, fingiendo contactar con CNN mientras intentaban ganar tiempo en secreto. La policía llegó rápidamente y el joven se entregó sin resistencia. Resultó que su arma era solo una réplica, pero la amenaza se sintió muy real. El motivo de sus extrañas acciones seguía siendo un misterio. Juzgado como adulto, el joven fue condenado a prisión. Avistamientos de ovnis en vivo por televisión. Durante años, el mundo se ha preguntado por qué los avistamientos de ovnis rara vez se captan en vivo. Sin embargo, con la llegada de la tecnología moderna y una vigilancia más frecuente, estos extraños sucesos están comenzando a capturarse en tiempo real. Uno de los avistamientos de ovnis más impactantes hasta la fecha ocurrió en febrero de 2020 en Perú. Capital TV organizó una transmisión en vivo desde Playa Yaya, un conocido punto de encuentro para los entusiastas de los ovnis. La multitud, de unas 200 personas, esperaba con ansias un avistamiento, y su paciencia pronto se vio recompensada. Durante la transmisión, los espectadores notaron una luz misteriosa flotando sobre el agua. Al agitar sus láseres hacia la luz, esta pareció reaccionar. Moviéndose al unísono con sus gestos, la imagen desató una oleada de emoción entre la multitud y el público en casa. Si bien algunos escépticos han intentado explicar el fenómeno, los testigos siguen convencidos de haber presenciado un ovni real. Este momento inolvidable no solo cautivó la imaginación de los presentes, sino que también desató un continuo debate y fascinación por lo desconocido. El enigma de Teddy Perkins. En el fascinante mundo de la especulación y las teorías conspirativas, existe una narrativa particularmente intrigante que ha captado la atención de millones. La posibilidad de que el legendario artista Michael Jackson hubiera orquestado su propia muerte. Esta teoría, que ha generado intensos debates en círculos de fans y medios de comunicación, alcanzó un nuevo y desconcertante nivel de misterio que nadie esperaba. Durante la glamurosa ceremonia de los premios Emmy de 2018, un momento singular sacudió a la audiencia cuando Teddy Perkins, un enigmático personaje inspirado en Jackson y originalmente interpretado por Donald Glover en la serie Atlanta,
hizo una aparición que dejó a los espectadores completamente atónitos. El misterio se intensificó cuando se reveló que, contrario a lo esperado, fue Steven, el hermano de Donald Glover, quien asumió el papel de Perkins durante la ceremonia, mientras que el director del espectáculo, Hiro Murai, se mantenía inusualmente discreto y alejado de la atención mediática. Esta peculiar concatenación de eventos desató una oleada de especulaciones y rumores. Podría ser que Teddy Perkins fuera, en realidad, el mismísimo Michael Jackson disfrazado, utilizando este elaborado espectáculo como un medio para transmitir un mensaje secreto a sus seguidores más devotos. Los defensores más apasionados de esta teoría encuentran evidencia particularmente convincente en un inquietante comentario que Perkins pronunció durante una escena específica, donde hizo una críptica alusión a su propia muerte, sugiriendo que, aunque lo habían dado por muerto, seguía muy vivo. «De hecho, eres la primera persona en estar aquí», declaró, una frase que para los seguidores más fervorosos de Jackson resonó como un mensaje codificado del propio rey del pop. Si bien es fundamental abordar estas afirmaciones con un saludable grado de escepticismo y pensamiento crítico, no se puede negar que la persistencia de estos rumores y la apasionada convicción de sus seguidores continúan añadiendo capas de misterio e intriga a esta extraordinaria historia. Ante tantas coincidencias y señales aparentes, surge la inevitable pregunta: ¿podría existir algo más profundo y significativo detrás de toda esta elaborada narrativa? Pinky, la gata salvaje. Imagina intentar hacer una buena acción solo para que te salga el tiro por la culata de la manera más dolorosa posible. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando un agente de control de animales intentó encontrarle un nuevo hogar a un gato llamado Pinky. En la década de 1990, los refugios solían colaborar con el cine para ayudar a los animales a encontrar familias amorosas, y Pinky se encontró en una situación similar. El agente, que sostenía a Pinky con delicadeza en sus brazos, explicó a la cámara lo cariñoso y dulce que era el gato, creando el ambiente perfecto para un momento de bienestar. Sin embargo, en cuanto el agente mencionó lo cariñoso que era Pinky, el gato entró en un estado de frenesí. Pinky empezó a forcejear para escapar, demostrando que las palabras del agente eran erróneas. La situación se agravó cuando Pinky se abalanzó sobre la pierna del agente y lo mordió con fuerza en la ingle, provocando un grito de dolor. Era evidente que Pinky no era tan manso como se decía. La mordedura fue tan intensa que atravesó los vaqueros del agente, lo que lo hizo aún más doloroso y demostró lo angustioso que fue el incidente. Este momento viral se extendió rápidamente por internet, llegando a programas populares como los videos caseros más divertidos de Estados Unidos e incluso apareciendo en las ceremonias de premios de YouTube. En cuanto al futuro de Pinky, no se sabe si el gato encontró un nuevo hogar, pero una cosa es segura: este no es un momento que ni el oficial ni los espectadores olvidarán pronto. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Abre las piernas. Incómodo y curiosamente fascinante. A esta altura ya esperábamos algunas acrobacias escandalosas de los concursos japoneses, pero abrir las piernas realmente lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. Olvídate de resolver acertijos o completar desafíos. Este programa se trata de resistencia y, francamente, de mucha incomodidad. A los participantes, en su mayoría mujeres vestidas con faldas, se les pide que estiren las piernas lo más que puedan mientras un gran dispositivo mecánico gira lentamente para aumentar la distancia. El objetivo es simple: lleva tu flexibilidad al extremo y ve cuánto tiempo puedes soportar la presión. Una rueda giratoria agrega un giro impredecible al juego, determinando cuántas vueltas dará la máquina. Este elemento aleatorio mantiene el juego fresco y agrega una capa de emoción, ya que los participantes nunca saben realmente cuánto tiempo más podrán aguantar. El primer jugador que ceda y deje de estirarse pierde la ronda, lo que puede parecer simple, pero la resistencia física y mental requerida es intensa. La máquina continúa estirando a los concursantes más de lo que podrían haber pensado posible, llevando sus límites de maneras que a menudo hacen que los espectadores se retuerzan en sus asientos.
Algunos jugadores logran mantenerse firmes durante más tiempo que otros, mientras que otros parecen ceder ante la presión casi de inmediato. El espectáculo está lleno de momentos de tensión, ya que cada concursante intenta durar más que los demás, todo mientras sus piernas se estiran hasta el límite. Ciertamente es extraño de ver y sí, puede resultar incómodo, pero los concursantes parecen estar de muy buen humor, lo que hace que parezca una forma extraña de entretenimiento. A pesar de lo extraño del desafío, muchas de las mujeres se ríen y sonríen durante todo el proceso, dando la impresión de que están en la broma. La atmósfera de diversión contrasta con lo absurdo de la situación, creando una experiencia única y entretenida. Hay algo extrañamente fascinante en ver a la gente soportar una prueba de resistencia tan intensa e incómoda, y la mezcla de humor e incomodidad mantiene al público interesado. Gimnastas, tengan cuidado. Este juego no es para los débiles de corazón. Si bien algunos jugadores pueden manejar el estiramiento con facilidad, otros luchan visiblemente cuando la máquina aumenta la presión. Está claro que la flexibilidad juega un papel importante, pero también se trata de fortaleza mental, soportar la incomodidad para evitar ser el primero en rendirse. Esta combinación de desafío físico, incomodidad e imprevisibilidad es lo que hace que el segmento de piernas abiertas sea tan extraño pero extrañamente cautivador. No se trata solo de ganar. Se trata sobre cuánto tiempo puedes aguantar antes de que la máquina se vuelva demasiado para soportar. La dramática salida de Bill O'Reilly, de Fox News. Bill O'Reilly fue una figura clave en Fox News, presentando O'Reilly Factor durante 16 años. Su programa fue un éxito de audiencia, liderando constantemente las listas de noticias por cable. Pero en abril de 2017, su carrera se detuvo abruptamente. El New York Times publicó un informe que detallaba una serie de demandas por acoso en su contra. El artículo reveló que O'Reilly había pagado millones en indemnizaciones a varias mujeres que lo acusaron de comportamiento inapropiado. La reacción fue inmediata. Los anunciantes comenzaron a retirarle su apoyo y la presión sobre Fox News aumentó. A pesar de las negaciones de O'Reilly, la evidencia era abrumadora. Fox News decidió separarse de él, lo que marcó un cambio significativo en el panorama mediático. Su salida subrayó la creciente responsabilidad de las figuras públicas tras el movimiento #MeToo. O'Reilly pasó a presentar un programa en una plataforma de streaming conservadora. Pero su salida de Fox fue un punto de inflexión. Para Bill O'Reilly fue el fin de una era, una dramática caída en desgracia para quien alguna vez estuvo en la cima de las noticias por cable. Un incidente inesperado provocó una polémica mediática. Una popular presentadora de noticias se vio envuelta en un escándalo mediático tras un desperfecto de vestuario durante una transmisión en vivo. El incidente fue inesperado y rápidamente se convirtió en un tema candente en Internet. Los espectadores habían sintonizado el noticiero de la noche, pero lo que encontraron fue una sorprendente presentación que desató un torbellino de reacciones. El atuendo de la presentadora, aunque elegante y contemporáneo, se consideró demasiado revelador para los estándares de la cadena, ya que no se ajustaba a sus directrices. Sin embargo, muchos espectadores no estuvieron contentos con esta decisión. La indignación se apoderó de los fans, quienes sentían que Anchorage estaba siendo injustamente castigada por un pequeño error. Sus simpatizantes rápidamente se unieron a ella y lanzaron una petición exigiendo su reincorporación. La petición cobró fuerza, reuniendo miles de firmas y generando debates sobre la libertad de expresión y el papel del estilo personal en el periodismo. La etiqueta "devuelvan a la presentadora" fue tendencia en redes sociales, y sus seguidores argumentaron que su estilo le dio un nuevo impulso al formato informativo. Creían que el incidente no debía eclipsar su talento y dedicación al informar. Denunciante contra Monsanto. Jane Acker dedicó años al periodismo, pero el momento decisivo de su carrera llegó con su caso como denunciante contra GWT-TV, una filial de Fox. En 1997, Acker y su esposo, Steve Wilson, publicaron un informe que analizó a fondo a Monsanto, un gigante biotecnológico conocido por sus productos agrícolas. La investigación de la pareja se centró en el uso de la hormona de crecimiento bovino
por parte de Monsanto en la producción de leche, que, según afirmaban, representaba riesgos potenciales para la salud. Monsanto no recibió el informe con buenos ojos. Presionaron a Fox News para que silenciara la historia, enviando cartas amenazando con graves consecuencias si se emitía. La cadena, sintiendo la presión, retiró el artículo y no renovó los contratos de Acker y Wilson. La pareja consideró esto un despido injustificado y decidió contraatacar. Llevaron su caso a los tribunales, denunciando cómo los despidieron y por negarse a difundir información falsa y engañosa. La batalla legal fue intensa y prolongada. Al final, un jurado falló a favor de Accra en una de sus denuncias por irregularidades, pero el tribunal no le concedió ninguna indemnización por daños y perjuicios. A pesar del resultado dispar, el caso atrajo mucha atención a las prácticas de Monsanto y a la influencia de los intereses corporativos sobre los medios de comunicación. Puso de relieve los desafíos que enfrentan los periodistas al enfrentarse a entidades poderosas y suscitó debates sobre la integridad del periodismo de investigación. El incidente de la muñeca embrujada. A veces, el mundo de la televisión en vivo te lleva a situaciones inquietantes que nunca previste. Esto les sucedió a dos presentadores que, durante su programa, tuvieron que interactuar con un hombre que insistía en poseer una muñeca embrujada. El hombre explicó que esta muñeca era tan peligrosa que necesitaba ser sujetada con cuidado para evitar cualquier daño. Según él, la muñeca estaba ligada a las almas de sus antiguos dueños, lo que le dio un matiz inquietante a la historia. A medida que el segmento avanzaba, las cosas tomaron un giro inquietante. Cuando la muñeca supuestamente comenzó a llorar, los presentadores reaccionaron de manera diferente. Un presentador se burló de la muñeca por estar confinada e incapaz de escapar, pero el otro lo silenció rápidamente, mostrándose más aprensivo ante la situación. Si bien el segmento en sí no provocó un sobresalto entre los espectadores, cabe destacar que las muñecas embrujadas han inspirado innumerables películas de terror. Hay muchos reportes de muñecas que aparentemente actúan por sí solas o incluso atacan a personas. Estos relatos de la vida real, aunque inquietantes, alimentan la fascinación por lo paranormal. Es difícil no preguntarse si el muñeco en cuestión podría buscar algún tipo de retribución por las burlas que sufrió en televisión. Historias como esta nos recuerdan que a menudo ciertos objetos esconden más de lo que queremos reconocer, especialmente cuando están vinculados a fenómenos inexplicables. El misterio de la desaparición del Papa. Cada año, el Papa se dirige al mundo a través de transmisiones televisadas, enviando mensajes que resuenan en millones de católicos. Sin embargo, en abril de 2020, una transmisión de este tipo desde la Ciudad del Vaticano causó mucha sorpresa. Tras pronunciar su discurso, el Papa pareció desvanecerse al desaparecer de la vista. Este extraño suceso desató una oleada inmediata de especulaciones y teorías. Algunos espectadores creyeron que las imágenes habían sido manipuladas, aunque el hecho de que se tratara de una transmisión en vivo dejaba pocas dudas. Una teoría popular es que el Papa no estuvo físicamente presente, sino que fue proyectado mediante un holograma. La posterior eliminación del video por parte del Vaticano, dejando solo una versión oficial para el público, no hizo más que alimentar estas sospechas. Las razones de la repentina desaparición y la eliminación de las imágenes siguen sin estar claras. Algunos sugieren que el Papa podría haber estado enfermo y que se trataba de una medida de precaución para limitar la exposición, mientras que otros creen que podría ser una medida de seguridad, posiblemente para prevenir posibles amenazas. Añadiendo un matiz aún más místico, algunos han especulado que el incidente podría haber sido una señal de intervención divina, lo que implica que la conexión del Papa con el mundo espiritual estaba en juego. Ya sea un simple fallo técnico, una medida de seguridad o algo más profundo, la desaparición sigue siendo un momento fascinante y desconcertante que sigue cautivando la imaginación de muchos. El hombre polilla. Durante el avistamiento de la criatura del tsunami durante la transmisión en vivo del devastador tsunami de 2011 en Japón,
los espectadores notaron algo extraño. Captada en el fondo de la grabación, una misteriosa figura negra apareció intermitentemente, casi como si se desvaneciera en cámara lenta. Aunque algunos escépticos lo atribuyeron a problemas técnicos, otros lo consideraron algo mucho más inusual. Incluso se sugirió que la criatura era nada menos que el hombre polilla, la misteriosa entidad avistada por primera vez en Virginia Occidental en 1966. El hombre polilla se hizo famoso por su inquietante presencia, especialmente después de que, según se informó, se le vio flotando cerca del Puente de Plata poco antes de su trágico colapso en 1967. Desde entonces, los avistamientos de la criatura se han vinculado con desastres inminentes, lo que ha llevado a muchos a creer que el hombre polilla es un presagio de fatalidad. Dada esta historia, algunos espectadores comenzaron a preguntarse si la figura captada en cámara durante el tsunami era la misma criatura, un presagio del devastador evento que se desarrollaba ante ellos. Si bien no hay evidencia definitiva que respalde esta teoría, la posibilidad de que el hombre polilla esté involucrado solo aumenta la intriga en torno a la grabación. La historia de la criatura asociada con la tragedia y su naturaleza misteriosa continúan alimentando la especulación y cautivando a quienes se fascinan por lo inexplicable. ¿Podría Mothman haber estado observando el desastre? ¿O fue solo una ilusión? Vamos al fin del mundo, aventuras extremas. Para aquellos que anhelan la adrenalina pura y las experiencias al límite, Vamos al fin del mundo es un programa que literalmente te dejará sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Este espectáculo extraordinario y sin precedentes fusiona magistralmente elementos de Fear Factor y Amazing Race, pero elevándolos a un nivel completamente nuevo de intensidad y peligro que desafía toda lógica. Los participantes se embarcan en una travesía salvaje y vertiginosa alrededor del mundo, enfrentándose a desafíos que van más allá de lo imaginable, donde cada episodio pone a prueba no solo su valentía inquebrantable, sino también su resistencia física y mental hasta límites insospechados. Un momento particularmente impactante y memorable del programa presenta a una concursante ataviada con un elegante kimono tradicional en una situación que parece extraída directamente de una película de acción de alto presupuesto. Con un trozo de carne estratégicamente atado a los pliegues de su vestido tradicional, debe evadir con destreza y precisión milimétrica a un dragón de Komodo hambriento que la persigue implacablemente por un terreno traicionero. La tensión es absolutamente palpable mientras ella maniobra cuidadosamente entre los obstáculos, consciente de que un solo paso en falso o un momento de duda podría ponerla cara a cara con uno de los depredadores más peligrosos y letales del mundo natural. Pero las emociones fuertes y los momentos de máxima tensión no terminan ahí, ni mucho menos. En otro segmento que literalmente te hará contener la respiración y aferrarte al borde de tu asiento, un participante se encuentra encerrado dentro de una caja de vidrio transparente mientras un gigantesco y majestuoso oso pardo merodea peligrosamente cerca, rozando ocasionalmente la estructura con sus enormes garras. La curiosidad natural del imponente depredador lo lleva a investigar minuciosamente la caja, creando un momento de intenso suspenso donde el participante debe mantener una calma sobrehumana mientras está a escasos centímetros de una de las criaturas más poderosas y formidables del planeta. Las expresivas y danzarinas cejas del concursante, que parecen tener vida propia y contar una historia independiente, añaden un toque de humor involuntario pero perfectamente cronometrado a esta situación extremadamente tensa y potencialmente mortal. Si te consideras lo suficientemente valiente y temerario para enfrentar desafíos que pondrán a prueba tus límites físicos y mentales hasta el punto de quiebre, y estás dispuesto a enfrentarte a situaciones que desafían toda lógica y sentido común, este programa definitivamente debe estar en el primer lugar de tu lista de imprescindibles. No es para los débiles de corazón, pero cada segundo de tensión vale absolutamente la pena. La caída en desgracia de Rick Sánchez. Rick Sánchez era un rostro conocido en CNN, presentando su propio programa, Rick's List. Pero en 2010, su carrera dio un giro drástico.
Durante una entrevista radial, Sánchez hizo algunos comentarios incendiarios que le costarían caro. Sugirió que los medios de comunicación, incluida CNN, estaban controlados por cierto grupo y señaló al comediante Jon Stewart como parte de esta supuesta élite. Los comentarios fueron considerados ofensivos y antisemitas, lo que provocó una indignación inmediata. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, CNN rescindió el contrato de Sánchez. Su programa emitió su último episodio esa misma noche. Fue una caída repentina para Sánchez, quien había dedicado años a forjar su carrera en la industria periodística. Sus comentarios no solo ofendieron a muchos, sino que también pusieron de relieve los peligros de hablar sin cautela en público. Posteriormente, Sánchez se disculpó, expresando su arrepentimiento por sus palabras. Admitió que se había expresado mal y que no pretendía ofender a nadie. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Sus comentarios habían traspasado los límites y no había vuelta atrás. El incidente sirvió como advertencia sobre el poder de las palabras de guerra y la importancia de comprender el impacto que pueden tener. Las acusaciones de mala conducta de Eric Bolling. Eric Bolling era una estrella en ascenso en Fox News, conocido por sus papeles en The Five y como especialista de Fox News. Su carrera parecía ir en constante ascenso hasta 2017, cuando surgieron las acusaciones de mala conducta. El Huffington Post publicó un informe que afirmaba que Bolling había enviado fotos y mensajes lascivos a sus compañeras. Las acusaciones eran graves y ponían en peligro su futuro profesional. Fox News respondió suspendiéndolo mientras realizaba una investigación interna. La cadena se tomó las acusaciones en serio, lo que refleja un cambio generalizado hacia la rendición de cuentas tras escándalos similares en la industria de los medios. Bolling negó las acusaciones, manteniendo su inocencia y expresando su deseo de limpiar su nombre. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, la situación se agravó rápidamente. Un mes después, Fox News anunció el despido de Bolling. Su programa fue cancelado, lo que marcó el final de su trayectoria en la cadena. Bolling expresó su decepción por la decisión, pero se mantuvo firme en su afirmación de que las acusaciones eran falsas. Esta dura experiencia fue un duro golpe para su carrera, eclipsando sus logros como personalidad televisiva. El repentino despido de Matt Lauer en NBC. Matt Lauer era un rostro familiar en el programa Today de NBC, un elemento básico de la televisión matutina estadounidense durante 2 décadas. Entrevistó a presidentes, cubrió los Juegos Olímpicos y viajó por el mundo. Pero en noviembre de 2017, su carrera llegó a un abrupto final. NBC anunció el despido de Lauer tras acusaciones de comportamiento sexual inapropiado y apropiado en el lugar de trabajo. La noticia fue una sorpresa para muchos que habían seguido de cerca su carrera. La decisión fue rápida. NBC tomó medidas en menos de 24 horas tras recibir una queja detallada de un colega. A medida que surgían más acusaciones, se hizo evidente que la decisión de la cadena formaba parte de un esfuerzo más amplio para abordar la mala conducta en el lugar de trabajo. La medida formó parte de un cambio cultural, ya que empresas de todos los sectores comenzaron a reevaluar sus políticas y respuestas a dichas acusaciones. Lauer emitió un comunicado expresando su pesar y vergüenza por la situación. Reconoció algunas de las acusaciones y negó otras, pero el daño a su reputación fue insignificante. Su repentina caída en desgracia marcó un final dramático y controvertido para su largo mandato en Today. Un encuentro cercano con un rayo. Reportar en vivo durante fenómenos meteorológicos extremos es un trabajo peligroso. Los reporteros del tiempo se arriesgan para brindar a los espectadores relatos de primera mano sobre tormentas, inundaciones y otras condiciones impredecibles. Matt Rodwald, reportero de Fox, se vio en una de esas situaciones peligrosas mientras cubría una inundación repentina. La inundación dejó varados varios autos, y mientras informaba en vivo, un enorme rayo cayó alarmantemente cerca detrás de él. En la grabación, el rayo parece caer a pocos metros de donde Matt se encontraba, creando un destello cegador y un crujido ensordecedor que se escuchó a través de la pantalla.
La gran cercanía del impacto dejó a los espectadores con la respiración entrecortada, preguntándose cómo Matt logró escapar ileso. Los rayos son impredecibles y mortales, capaces de caer sin previo aviso, y Matt tuvo la increíble suerte de evitar un impacto directo. Si el rayo lo hubiera alcanzado, las consecuencias probablemente habrían sido fatales. Este incidente sirve como un duro recordatorio de los peligros que enfrentan los reporteros meteorológicos en el campo. El impacto de un rayo tan cercano y repentino es un testimonio del poder de la naturaleza y los riesgos que implica transmitir desde el corazón de una tormenta. La rapidez mental y la serenidad de Matt lo ayudaron a evitar el desastre, pero es evidente que informar en vivo en tales condiciones puede tener consecuencias mortales. Abordado durante las secuelas. Informar en vivo desde el lugar de un desastre a veces puede llevar a encuentros inesperados y peligrosos. Shaquille Brewster, reportero de MSNBC, estaba informando sobre las secuelas del huracán Ida en Mississippi cuando fue interrumpido por un camionero extraño e iracundo. Esto es así porque, ya saben, tratamos con gente de vez en cuando, pero una cosa que sí sabemos es que esta confrontación inesperada se produjo cuando el conductor se acercó al reportero y a su equipo, lanzando una diatriba de palabras furiosas. El motivo de su arrebato sigue sin estar claro, lo que añade un inquietante toque de misterio a la situación. A pesar de la agresión dirigida contra él, Shaquille mantuvo la calma y la serenidad, continuando su reportaje sin perder el ritmo. Sin embargo, la intensidad de la situación lo obligó a interrumpir abruptamente su transmisión en vivo. La escena dejó al presentador en el estudio visiblemente conmocionado, sin saber cómo reaccionar ante la interrupción. Afortunadamente, Shaquille luego aseguró a los espectadores que estaba ileso y que la situación se había resuelto. Estos encuentros, aunque poco frecuentes, nos recuerdan la imprevisibilidad de la cobertura en vivo. Mientras la mayoría de la gente se centra en proporcionar actualizaciones importantes, algunos se sienten obligados a armar un escándalo o a buscar atención. A pesar de la tensión, la profesionalidad de Shaquille ayudó a calmar la situación y pudo continuar informando. El incidente también pone de relieve la vulnerabilidad de los periodistas que trabajan sobre el terreno, a menudo expuestos a interrupciones inesperadas e incluso peligrosas. El extraterrestre y el presidente. La idea de que extraterrestres podrían estar involucrados en las altas esferas del gobierno ha alimentado durante mucho tiempo las teorías de la conspiración. Un incidente particularmente extraño tuvo lugar durante la transmisión del discurso del expresidente Barack Obama en 2012. Los espectadores que observaban atentamente notaron algo peculiar en el fondo. Un agente del servicio secreto parecía tener una apariencia inusualmente extraña, con ángulos y rasgos distintivos que no se ajustaban del todo a las proporciones humanas típicas. Esto llevó a algunos a sugerir que la figura era un extraterrestre que trabajaba en el equipo de seguridad del presidente. La teoría rápidamente ganó fuerza entre los entusiastas de los extraterrestres, que creían que el agente podría formar parte de una agenda extraterrestre. Algunos incluso llegaron a afirmar que la entidad estaba influyendo sutilmente en Obama por medios telepáticos. Sin embargo, no todos los espectadores estuvieron de acuerdo con estas teorías descabelladas. Los más escépticos señalaron las condiciones de iluminación del evento, sugiriendo que los ángulos extraños del cuerpo del hombre podrían atribuirse a cómo la luz lo incidió durante la transmisión, distorsionando sus rasgos. En definitiva, aunque la conspiración sigue generando debates, la realidad tras la figura probablemente resida en nada más que un efecto de iluminación o un ángulo de cámara inusual. Dulces o no dulces, dulces o impactantes. De niños, a todos nos han dicho que no nos metamos objetos al azar en la boca, una regla fundamental de seguridad que nuestros padres nos repetían constantemente. Pero imagina tener que desafiar esta regla básica de adultos, todo por el bien de un concurso televisivo que pone a prueba no solo tu valentía, sino también tu capacidad para distinguir entre lo comestible y lo no comestible.
Candy or Not Candy es un juego japonés fascinante y desconcertante en el que los concursantes deben usar sus bocas, sus sentidos y su intuición para determinar si un objeto aparentemente cotidiano es en realidad un dulce magistralmente elaborado o el artículo real. ¿La novedad que hace que este programa sea verdaderamente único? Los objetos están diseñados con tal nivel de detalle y realismo que incluso los observadores más atentos tendrían dificultades para distinguir qué es real y qué es una creación dulce. Desde sombreros elegantemente diseñados hasta mesas de aspecto sólido, zapatos que parecen recién salidos de una tienda y pomos de puertas que brillan como el metal real, los jugadores se enfrentan al desafío de morder estos objetos para descubrir su verdadera naturaleza. Los artículos están confeccionados con un nivel de detalle y precisión tan extraordinario que podrían engañar incluso al ojo más experimentado y meticuloso. Lo que a primera vista parece ser un objeto cotidiano absolutamente común y corriente, con todas sus imperfecciones y detalles realistas, podría estar magistralmente elaborado enteramente de chocolate artesanal, caramelo finamente trabajado u otros dulces exquisitamente preparados. ¿Te imaginas la intensa mezcla de emociones y la incertidumbre palpitante de encontrarte frente a un pomo de puerta aparentemente normal, debatiéndote internamente entre el temor de encontrarte con el frío contacto del metal y la inevitable exposición a gérmenes, o la gratificante y dulce sorpresa de descubrir que es en realidad una creación culinaria meticulosamente elaborada hasta el último detalle? El programa está repleto de momentos verdaderamente memorables que mantienen a la audiencia al borde de sus asientos. Algunos afortunados concursantes tienen la suerte de su lado, como aquel participante que, después de varios momentos de duda y vacilación, finalmente se aventura a morder lo que parece ser un zapato deportivo usado y desgastado, solo para descubrir con asombro que es una obra maestra culinaria de chocolate con múltiples capas de texturas y sabores cuidadosamente diseñados, mientras que otros participantes enfrentan destinos considerablemente menos afortunados, como aquella valiente concursante que, armándose de coraje, decide morder un calendario que aparentaba ser perfectamente comestible, pero que, para su inmensa desgracia y el entretenimiento incesante de los espectadores, resulta ser un calendario completamente real y funcional. La constante imprevisibilidad de cada situación y la fascinante combinación de anticipación nerviosa, sorpresas inesperadas y ocasionales momentos de disgusto genuino se entrelazan para crear una experiencia televisiva tan única y cautivadora que resulta prácticamente imposible dejar de ver. El derrame cerebral de Julie Chen en vivo. Julie Chen, reconocida presentadora de noticias de Oklahoma, se encontraba conduciendo su habitual programa matutino cuando la situación tomó un giro dramático e inesperado. Todo comenzó de manera sutil, con lo que parecía ser un simple lapsus linguae, un error común que cualquier presentador experimenta ocasionalmente durante una transmisión en vivo. Sin embargo, rápidamente quedó claro que esto era algo mucho más serio. A medida que transcurrían los segundos, sus palabras comenzaron a volverse cada vez más confusas e incoherentes. La situación se tornó alarmante cuando Julie empezó a mostrar dificultades evidentes para articular sus pensamientos, arrastrando las palabras de manera progresiva y preocupante. El momento más crítico llegó cuando, en medio de la transmisión, perdió repentinamente la visión de un ojo, una señal inequívoca de que algo grave estaba sucediendo. En ese instante, Julie comprendió que no podía continuar con la transmisión. Estaba experimentando un derrame cerebral en vivo, frente a miles de espectadores. La respuesta del equipo en el estudio fue ejemplar y decisiva. Sus colegas, reconociendo inmediatamente la gravedad de la situación, no dudaron en contactar al servicio de emergencias. La audiencia también demostró su solidaridad y preocupación. Numerosos espectadores, alarmados por los síntomas que observaban en pantalla, llamaron a la estación de televisión para asegurarse de que Julie recibiera ayuda médica lo antes posible. Gracias a la rápida intervención, Julie fue trasladada de urgencia al centro hospitalario más cercano, donde el equipo médico pudo brindarle la atención especializada que requería.
Lo más destacable de este incidente fue no solo su recuperación exitosa, sino también la extraordinaria compostura y profesionalismo que Julie logró mantener durante toda la crisis, incluso mientras enfrentaba una emergencia médica que podría haber tenido consecuencias fatales. Discusión entre presentadores por el debate sobre Siria. En 2014, lo que debía ser un debate profesional sobre el conflicto sirio en un programa de noticias jordano, se transformó en un enfrentamiento sin precedentes que conmocionó a la audiencia. La transmisión, que prometía ser un análisis serio y detallado de la situación en Siria, rápidamente descendió hacia el caos cuando las emociones se apoderaron del estudio. Dos respetados periodistas, conocidos en el medio por defender apasionadamente sus posturas ideológicas, protagonizaron un momento que quedaría grabado en la historia de la televisión en vivo. La tensión comenzó a escalar cuando uno de los presentadores lanzó una acusación directa contra su colega, Shaher al-Jahari, señalándolo como simpatizante de la oposición siria. Lo que comenzó como un intercambio verbal acalorado pronto se convirtió en algo más peligroso. La atmósfera en el estudio se volvió cada vez más hostil y los intentos del moderador por mantener la compostura profesional resultaron inútiles. Lo que siguió fue una escena digna de una película de acción. Los presentadores, olvidando por completo que estaban al aire, comenzaron a forcejear con la mesa de redacción, transformando el set de noticias en algo más parecido a un cuadrilátero de lucha libre. El mobiliario del estudio no resistió la intensidad del altercado. Papeles y documentos volaron por los aires mientras la mesa finalmente cedía bajo la presión del enfrentamiento. Un tercer presentador, mostrando gran valor pero poca efectividad, intentó mediar en la situación, solo para descubrir que sus esfuerzos eran en vano. La intervención del personal de seguridad se hizo inevitable. Los guardias tuvieron que entrar al set en vivo para separar físicamente a los periodistas enfurecidos, quienes seguían intentando alcanzarse el uno al otro mientras eran escoltados fuera del estudio. Los espectadores, pegados a sus pantallas, presenciaron atónitos cómo una discusión profesional se había convertido en un espectáculo caótico sin precedentes en la televisión jordana. Este incidente extraordinario se convirtió en un poderoso recordatorio de cómo el conflicto sirio había tocado fibras sensibles incluso entre los profesionales más experimentados del periodismo. La intensidad de las emociones demostró la profunda división que el tema había creado en la región. Si el equipo de seguridad no hubiera actuado con la rapidez y decisión que lo hizo, las consecuencias podrían haber sido aún más graves. El suceso quedó como un testimonio de la naturaleza volátil e impredecible de las transmisiones en vivo, donde las pasiones humanas pueden desbordarse en cualquier momento, superando incluso los protocolos más estrictos de la comunicación profesional. La controversia Killian. La controversia Killian fue una tormenta mediática que sacudió los cimientos de CBS News. En 2004, pocas semanas antes de las elecciones presidenciales, CBS emitió un segmento de 60 Minutes 2 con Dan Rather al mando. El segmento presentó memorandos explosivos, los llamados documentos Killian, que sugerían que el presidente George W. Bush había recibido un trato preferencial para evitar el servicio militar durante la guerra de Vietnam. Los documentos afirmaban que el servicio de Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas fue poco honorable e insinuaban que se habían manipulado los hilos para mantenerlo en Estados Unidos. En cuanto se emitió la noticia, los documentos se sometieron a un intenso escrutinio. Los foros y blogs de Internet se llenaron de preguntas sobre su autenticidad. Los memorandos parecían sospechosamente modernos y los expertos en tipografía intervinieron, señalando inconsistencias que sugerían que eran falsificaciones. La presión sobre la CBS aumentó para demostrar la autenticidad de los documentos. A medida que crecía el escepticismo, también lo hacía el frenesí mediático en torno a la historia. Finalmente, la CBS tuvo que retractarse y las consecuencias fueron dramáticas. Los productores fueron despedidos y la larga y ilustre carrera de Dan Rather quedó manchada. Aunque mantuvo la postura, insistiendo en que las afirmaciones centrales sobre el servicio de Bush eran ciertas, el daño fue insignificante. Esta controversia no solo acabó con carreras,
sino que se convirtió en una advertencia sobre la importancia de una investigación exhaustiva y los peligros de confiar en fuentes no verificadas. La saga fue tan apasionante que posteriormente se convirtió en una película titulada Truth, que destaca la intensa presión y el rápido desmoronamiento de una importante organización de noticias atrapada en el fuego cruzado de la política y el periodismo. El orbe de luz en Rusia. Mientras realizaba una transmisión de noticias rutinaria en Rusia, una reportera fue sorprendida por un evento extraordinario. Mientras estaba frente a la cámara, un brillante orbe de luz apareció en el cielo justo detrás de ella. El orbe parecía flotar con una gracia suave, brillando intensamente mientras se movía por el aire. El genuino asombro de la reportera quedó plasmado cuando levantó la vista, incapaz de ocultar su asombro. Esta misteriosa luz fue un momento que dejó a los espectadores tan desconcertados como a la propia reportera. Lo que hace este evento aún más notable es que fue grabado en vivo, lo que dificulta descartarlo como un truco o una grabación editada. Las transmisiones de televisión en vivo son notoriamente difíciles de manipular en tiempo real y muchos espectadores se preguntaron qué acababan de presenciar exactamente. Las teorías sobre el origen del orbe inundaron rápidamente Internet. Algunos estaban convencidos de haber visto un ángel, mientras que otros creían que era prueba de actividad extraterrestre. A pesar del revuelo en línea, el verdadero origen de la luz sigue siendo un misterio. Pudo haber sido un fenómeno natural inusual, pero dadas las circunstancias, sus implicaciones sobrenaturales siguen cautivando la imaginación de quienes lo presenciaron. El misterioso vaso en movimiento. Durante una transmisión de noticias en vivo en Honduras, ocurrió un momento bastante inquietante cuando un vaso que descansaba sobre una mesa frente a los presentadores se movió repentinamente. El vaso no solo se movió ligeramente, sino que se deslizó varios centímetros por sí solo, creando una notable perturbación. Los presentadores, aunque visiblemente sorprendidos, recuperaron la compostura rápidamente y continuaron con el reportaje, restando importancia al inquietante suceso. Sin embargo, uno de los presentadores, Carlos Molina, admitió posteriormente que sintió un extraño escalofrío justo antes de que se moviera el cristal, lo que agravó la extrañeza del incidente. A pesar de los intentos de descartarlo como un accidente, Molina insistió en que nadie había movido el vaso. Incluso intentó moverlo él mismo, pero permaneció firmemente adherido a la mesa, lo que hizo el suceso aún más desconcertante. Muchos espectadores que vieron la transmisión en vivo compartieron sus opiniones, especulando que podría haber sido un fenómeno sobrenatural. La naturaleza inexplicable del movimiento llevó a algunos a creer que un fantasma u otra fuerza estaba actuando. Sin una explicación clara, la pregunta sigue siendo, ¿qué causó que el vaso se moviera de forma tan misteriosa? El susto. Reportar desde el lugar del accidente suele ser un trabajo impredecible y las transmisiones en vivo desde entornos peligrosos conllevan riesgos inherentes. Una reportera de SBS-TV en Rusia se encontró en una situación alarmante durante un segmento sobre helicópteros. Mientras se preparaba para la transmisión en vivo, un piloto de helicóptero voló peligrosamente cerca de ella, sobresaltándola a ella y a los espectadores. Mientras los helicópteros despegaban durante la celebración del centenario, un piloto decidió volar inusualmente cerca de la reportera, creando una situación potencialmente mortal. El helicóptero pasó tan cerca que la potente explosión de sus rotores le voló el cabello y perturbó su entorno. En la grabación, el helicóptero aparece peligrosamente cerca y la posibilidad de una colisión parecía muy real. Las consecuencias de un choque podrían haber sido desastrosas, con posibles lesiones graves o algo peor. A pesar de lo cerca que estuvo, la reportera mantuvo la compostura y continuó su reportaje como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, el fuerte ruido de los helicópteros ahogó su voz, dejando a los espectadores sin percatarse de lo cerca que estuvo de un accidente potencialmente fatal. El orbe de luz en Rusia. Mientras realizaba una transmisión de noticias rutinaria en Rusia, una reportera fue sorprendida por un evento extraordinario. Mientras estaba frente a la cámara,
un brillante orbe de luz apareció en el cielo justo detrás de ella. El orbe parecía flotar con una gracia suave, brillando intensamente mientras se movía por el aire. El genuino asombro de la reportera quedó plasmado cuando levantó la vista, incapaz de ocultar su asombro. Esta misteriosa luz fue un momento que dejó a los espectadores tan desconcertados como a la propia reportera. Lo que hace este evento aún más notable es que fue grabado en vivo, lo que dificulta descartarlo como un truco o una grabación editada. Las transmisiones de televisión en vivo son notoriamente difíciles de manipular en tiempo real y muchos espectadores se preguntaron qué acababan de presenciar exactamente. Las teorías sobre el origen del orbe inundaron rápidamente Internet. Algunos estaban convencidos de haber visto un ángel, mientras que otros creían que era prueba de actividad extraterrestre. A pesar del revuelo en línea, el verdadero origen de la luz sigue siendo un misterio. Pudo haber sido un fenómeno natural inusual, pero dadas las circunstancias, sus implicaciones sobrenaturales siguen cautivando la imaginación de quienes lo presenciaron. El misterioso vaso en movimiento. Durante una transmisión de noticias en vivo en Honduras, ocurrió un momento bastante inquietante cuando un vaso que descansaba sobre una mesa frente a los presentadores se movió repentinamente. El vaso no solo se movió ligeramente, sino que se deslizó varios centímetros por sí solo, creando una notable perturbación. Los presentadores, aunque visiblemente sorprendidos, recuperaron la compostura rápidamente y continuaron con el reportaje, restando importancia al inquietante suceso. Sin embargo, uno de los presentadores, Carlos Molina, admitió posteriormente que sintió un extraño escalofrío justo antes de que se moviera el cristal, lo que agravó la extrañeza del incidente. A pesar de los intentos de descartarlo como un accidente, Molina insistió en que nadie había movido el vaso. Incluso intentó moverlo él mismo, pero permaneció firmemente adherido a la mesa, lo que hizo el suceso aún más desconcertante. Muchos espectadores que vieron la transmisión en vivo compartieron sus opiniones, especulando que podría haber sido un fenómeno sobrenatural. La naturaleza inexplicable del movimiento llevó a algunos a creer que un fantasma u otra fuerza estaba actuando. Sin una explicación clara, la pregunta sigue siendo, ¿qué causó que el vaso se moviera de forma tan misteriosa? El susto. Reportar desde el lugar del accidente suele ser un trabajo impredecible y las transmisiones en vivo desde entornos peligrosos conllevan riesgos inherentes. Una reportera de SBS-TV en Rusia se encontró en una situación alarmante durante un segmento sobre helicópteros. Mientras se preparaba para la transmisión en vivo, un piloto de helicóptero voló peligrosamente cerca de ella, sobresaltándola a ella y a los espectadores. Mientras los helicópteros despegaban durante la celebración del centenario, un piloto decidió volar inusualmente cerca de la reportera, creando una situación potencialmente mortal. El helicóptero pasó tan cerca que la potente explosión de sus rotores le voló el cabello y perturbó su entorno. En la grabación, el helicóptero aparece peligrosamente cerca y la posibilidad de una colisión parecía muy real. Las consecuencias de un choque podrían haber sido desastrosas, con posibles lesiones graves o algo peor. A pesar de lo cerca que estuvo, la reportera mantuvo la compostura y continuó su reportaje como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, el fuerte ruido de los helicópteros ahogó su voz, dejando a los espectadores sin percatarse de lo cerca que estuvo de un accidente potencialmente fatal. Pon a prueba tu ingenio o arriésgalo todo. En este juego implacable, una simple respuesta incorrecta puede desencadenar mecanismos que harían temblar hasta al más valiente. Imagina encontrarte de repente al borde de un pozo que parece extenderse hacia la infinita oscuridad, donde el más mínimo error podría resultar en una caída vertiginosa. En uno de los segmentos más intensos, los concursantes deben demostrar su agudeza mental, resolviendo acertijos mientras se encuentran literalmente al borde del abismo. La tensión es palpable mientras una pared de ladrillos amenaza con desmoronarse bajo sus pies, obligándolos a mantener no solo su concentración mental, sino también su equilibrio físico. El sudor frío que recorre sus frentes mientras se aferran desesperadamente a la cornisa
transmite una sensación de peligro que mantiene a los espectadores conteniendo la respiración. Pero Thor no se detiene ahí. Las pruebas se intensifican con un segmento que pone a prueba tanto la resistencia individual como la capacidad de trabajo en equipo. Los participantes deben coordinar sus movimientos para ascender por una pared inclinada que parece desafiar las leyes de la física. Un solo error en la sincronización o la comunicación resulta en una caída de 6 pies hacia una colchoneta acolchada, un recordatorio constante de las consecuencias del fracaso. Sin embargo, el desafío más perturbador y surrealista llega cuando los participantes se enfrentan a lo que podríamos llamar la transformación momia. En esta prueba extraordinaria, rollos gigantescos de vendajes emergen misteriosamente de las sombras, envolviendo a los concursantes en un abrazo cada vez más apretado. La forma metódica e inexorable en que estos vendajes cubren cada centímetro de sus cuerpos crea una imagen tan absurda como inquietante, casi como si algún titán hubiera decidido compartir su reserva personal de papel higiénico. Es un espectáculo que combina el horror con el humor en una mezcla única que solo la televisión japonesa podría concebir. Este no es simplemente un juego más. Es una montaña rusa emocional donde la presión psicológica es tan intensa como los desafíos físicos y donde cada segundo trae consigo una nueva prueba que superar. La adrenalina fluye sin cesar, creando una experiencia televisiva que mantiene a los espectadores pegados a sus asientos, incapaces de apartar la mirada de este espectáculo de resistencia humana llevada al extremo. El susto de Melissa Coulson. Melissa Coulson, una meteoróloga reconocida en la comunidad por su serenidad inquebrantable y la precisión de sus pronósticos meteorológicos, se encontraba realizando su labor habitual frente a las cámaras. Sin embargo, aquella mañana ordinaria estaba a punto de transformarse en un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los televidentes. Durante su presentación del pronóstico del tiempo, los espectadores comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento. La profesional, quien siempre se había caracterizado por su compostura, empezó a mostrar signos visibles de malestar. En un momento que resultaría premonitorio, murmuró con voz temblorosa: «Esto sí que es la calma antes de la tormenta», antes de desplomarse súbitamente frente a las cámaras, dejando a la audiencia en completo shock. Sus palabras resultaron ser involuntariamente proféticas, aunque no de la manera que alguien hubiera podido anticipar. El ambiente en el estudio se congeló instantáneamente. Los presentadores, visiblemente impactados por la situación, se encontraron momentáneamente paralizados, tratando de procesar la gravedad de lo que acababan de presenciar. La tensión era palpable mientras el equipo de producción intentaba responder a esta crisis inesperada. La emergencia médica que Melissa estaba experimentando era evidente, y los directores del programa tomaron la decisión inmediata de cortar la transmisión para dar paso a la publicidad. Este incidente traía consigo un peso adicional debido a los antecedentes médicos de Melissa. 9 años antes, durante otra transmisión que también se vio interrumpida por problemas de salud, los médicos habían descubierto que padecía una condición cardíaca caracterizada por una válvula con fugas. A pesar de que posteriormente Melissa aclaró que este nuevo episodio no guardaba relación con su problema cardíaco anterior, el suceso sirvió como un inquietante recordatorio de su historial médico y la vulnerabilidad que todos podemos enfrentar, incluso en los momentos más rutinarios de nuestras vidas profesionales. Para alivio de sus compañeros y seguidores, Melissa se recuperó satisfactoriamente del incidente y posteriormente se dirigió a su audiencia para tranquilizarlos sobre su estado de salud. El equipo de noticias de Sudáfrica fue asaltado en directo. En Sudáfrica, los equipos de noticias a menudo se enfrentan a situaciones difíciles y a veces peligrosas. Pero pocos esperaban lo que les sucedió a Buyo Mboko y su equipo. Se preparaban para una transmisión en vivo cuando 2 hombres se les acercaron. Al principio, Buyo pensó que solo intentaban interrumpir la transmisión, pero la situación dio un giro siniestro cuando los hombres les exigieron sus teléfonos y equipos. El incidente se desarrolló en vivo, con Buyo exclamando: «¡Nos están asaltando! ¡Oigan! ¡Nos están asaltando!». Fue un momento surrealista ver un crimen en tiempo real por televisión. Los ladrones, claramente sin pensar bien su plan, habían decidido cometer el crimen frente a una cámara en vivo, lo que facilitó la captura de sus identidades. Las imágenes rápidamente se convirtieron en un recurso invaluable para las fuerzas del orden.
La policía logró identificar y detener a los asaltantes poco después del incidente. A pesar de los arrestos, fue una experiencia terrible para Bullo y su equipo. Alaska Bingo, aka Bingo, no es el típico juego de bingo. Fue un programa de variedades japonés muy popular que se emitió durante 11 años impresionantes antes de finalizar en septiembre de 2019. El programa se inspiró en el famoso grupo de chicas AKB48 y aunque el nombre podría sugerir un juego de bingo informal, las cosas rápidamente toman un giro muy diferente. En lugar del juego inocente estándar que esperarías de un programa de estilo bingo, Alaska Bingo presenta giros impredecibles y alocados que hacen reír y estremecer al público. El humor no solo proviene del juego en sí, sino también de las reacciones de los concursantes a las situaciones extrañas en las que se ven inmersos. Uno de los segmentos destacados presenta a las chicas de AKB48 jugando al balón prisionero. En The Twist, los jugadores que reciben un golpe deben soportar penalizaciones cada vez más extrañas y a veces dolorosas. Las penalizaciones aumentan a medida que avanza el juego, llevando a los concursantes al límite. Los castigos suelen ser extraños e increíblemente extravagantes. Por ejemplo, algunos jugadores reciben descargas eléctricas mientras intentan comer o beber, lo que da lugar a momentos hilarantes y dolorosos. Vamos. Otros castigos incluyen tener que oler calcetines apestosos de 3 días, un desafío que nadie parece manejar bien. Una de las tareas más impactantes y repugnantes implica que los jugadores soplen insectos en las bocas de los demás. Sí, has oído bien, bichos. Estas acrobacias escandalosas añaden una capa de absurdo al programa, pero son las reacciones genuinas de los concursantes las que lo hacen divertido y vergonzoso al mismo tiempo. El humor en aka Bingo no solo depende del castigo. Las personalidades de los concursantes y el estandarte que comparten también juegan un papel importante en el éxito del programa. Ver a las chicas intentar mantener la compostura mientras soportan estas ridículas tareas es casi tan entretenido como los desafíos mismos. A pesar de las situaciones salvajes y vergonzosas en las que se encuentran, las concursantes siempre parecen mantener el ánimo en alto, lo que hace que el programa se sienta alegre incluso en los momentos más incómodos. Todo es bastante escandaloso y a veces digno de vergüenza, pero eso es exactamente lo que hace que el programa sea tan memorable. Lo absurdo de cada desafío, combinado con las reacciones de las concursantes, mantuvo a aka Bingo como un favorito de los fanáticos durante más de una década. No se trataba solo del juego. Se trataba de la camaradería, la risa y la imprevisibilidad que venía con cada nuevo desafío. Si crees que eso suena a locura, espera a escuchar acerca de la elección número 1 en nuestra lista. Te encogerás y reirás al mismo tiempo, créeme. La desaparición de una mujer en el aeropuerto. Una transmisión en vivo de un programa de televisión danés captó la atención de la audiencia mundial al capturar un extraño suceso. El segmento, que mostraba a un hombre siendo entrevistado en un aeropuerto, parecía completamente normal al principio, pero en el fondo sucedió algo extraordinario. Una mujer rubia apareció en la imagen para desaparecer momentos después. El incidente fue breve pero impactante y dejó a todos los presentes preguntándose qué había ocurrido. El video se viralizó rápidamente, con millones de personas observando cómo la mujer parecía desaparecer en el aire. Algunos sugirieron que la mujer simplemente se alejó en el preciso instante en que otra persona pasó, pero esta teoría fue recibida con escepticismo. El momento de su desaparición parecía demasiado preciso para ser explicado con una explicación tan trivial. Se debatieron teorías que iban desde fallos en Matrix hasta actividad paranormal, pero no se ha encontrado una respuesta definitiva. La identidad de la mujer sigue siendo desconocida y hasta el día de hoy, la extraña desaparición sigue siendo uno de los momentos más desconcertantes jamás capturados en televisión en vivo. El león se encuentra con el reportero. Cuando a un reportero se le pide que cubra una historia que involucra a animales salvajes, es natural sentir emoción. Después de todo,
No todos los días se puede interactuar con criaturas tan poderosas. Pero como descubrió el reportero Charlie Starmer Smith durante una noticia relacionada con leones en Sudáfrica, estos encuentros pueden volverse peligrosos rápidamente. Al entrar en la jaula con un león y su cuidador, todo parecía tranquilo al principio. Pero al poco tiempo, la situación dio un giro dramático. El león, a pesar de estar entrenado, se inquietó y atacó al reportero, clavándole las garras en el cuerpo. El cuidador luchó por recuperar el control y Charlie no tardó en verse obligado a escapar rápidamente. Herido y conmocionado por la experiencia, sus heridas, aunque no ponían en peligro su vida, fueron un duro recordatorio de los riesgos que implica trabajar con animales salvajes. Hola. Aunque pueda parecer seguro interactuar con leones entrenados, la realidad es que estas criaturas conservan sus instintos primarios, y un cambio repentino de comportamiento puede llevar a situaciones peligrosas. Este encuentro pone de manifiesto la naturaleza impredecible de trabajar con la vida silvestre, por muy bien entrenados que parezcan estar. Nos vemos en el Brainwall. ¿Puedes pasar por eso? Brainwall puede sonarte familiar si has visto alguna versión internacional de este juego. Originalmente parte de un programa japonés llamado Los Túneles, este desafío de Tetris humano te hará reír con las poses absurdas que los participantes se ven obligados a hacer. El juego es simple en su esencia. Los participantes, vestidos con spandex ajustado, deben pasar sus cuerpos a través de recortes en una pared que se aproxima. Suena bastante fácil, pero las formas de estos agujeros son todo menos cómodas. Los recortes suelen tener formas extrañas, que van desde simples cuadrados y círculos hasta figuras más desafiantes y extrañamente contorsionadas. Los participantes a menudo se encuentran contorsionando sus cuerpos en poses ridículas solo para pasar. En algunos casos las formas los obligan a torcerse, saltar o incluso doblarse de maneras que parecen imposibles. Es un espectáculo extraño que es tan divertido para los participantes como para los espectadores. Y a veces incluso las posiciones más incómodas no son suficientes, ya que los agujeros pueden ser demasiado pequeños para que quepan. De hecho, muchos jugadores terminan atascados o cayéndose de la plataforma, lo que solo se suma al valor cómico del juego. Los resultados inesperados son parte de lo que hace que Brainwall sea tan entretenido. Los participantes pueden intentar acelerar el recorrido, pero a menudo se encuentran con que tienen que detenerse y ajustar sus cuerpos de maneras que parecen más adecuadas para una clase de yoga que para un concurso. Es un juego ridículo en el que te quedas preguntándote si los productores del programa quieren que alguien gane. Pero eso es exactamente lo que lo hace tan divertido. Los desafíos son intencionalmente difíciles y los participantes a menudo parecen estar al borde del desastre. Cuanto más se esfuerzan, más absurda se vuelve la situación, que es exactamente lo que quieren los directores del programa. La tensión es palpable, pero todo es por diversión. El juego también es sorprendentemente lleno de suspenso. Aunque es alegre y tonto, siempre estás nervioso, esperando que el próximo participante logre pasar sin caerse o quedarse atascado en la pared. Aún así, los verdaderos ganadores son los espectadores, que pueden ver cómo se desarrolla el caos hilarante. Las risas son incesantes mientras los participantes intentan maniobrar a través de las paredes locas, a menudo de maneras que dejan a todos muertos de risa. El espectáculo del Tetris humano, con su combinación de desafíos físicos y cómicos, ha hecho de Brainwall un juego destacado en la historia de los concursos japoneses. Los participantes pueden salir un poco magullados, pero los espectadores tienen garantizado un buen momento. Ya sea una caída dramática o una victoria sorprendentemente elegante, es la naturaleza impredecible del juego lo que hace que la gente vuelva a por más. Es un recordatorio de que, a veces, el mejor entretenimiento proviene de ver a la gente salir un poco de su zona de confort. Un desafío grasiento. Slippery Stairs es un juego que es exactamente lo que promete el título. Un grupo de participantes corre por una escalera extremadamente empinada y resbaladiza. ¿Crees que podrías superar este desafío con tu fuerza y determinación? Piénsalo de nuevo, no importa lo en forma que estés. Estas escaleras son un desastre de baba y grasa que hace que sea casi imposible subirlas.
Los jugadores, vestidos con atuendos que recuerdan a los disfraces de superhéroes económicos, luchan por avanzar. Verlos moverse en cámara lenta aumenta el suspenso y hace que sea aún más doloroso de presenciar. Las tomas en cámara lenta son especialmente importantes, ya que enfatizan lo brutal que es esta competencia. Los concursantes luchan con cada paso, y es fácil ver cómo podrían perder el equilibrio y sufrir una caída desagradable en cualquier momento. Pero el desafío no termina una vez que llegan a la cima. Tan pronto como se acercan al tesoro, las escaleras se engrasan aún más, o sus compañeros concursantes los tiran hacia abajo, lo que agrega más caos al juego. La dificultad añadida es suficiente para romper incluso a los jugadores más decididos, y es una de las razones por las que los espectadores no pueden evitar mirar. La tensión aumenta a medida que cada concursante se acerca a la meta, solo para ser derribado nuevamente, a veces con un golpe doloroso. Este juego es una mezcla de resistencia física y estrategia, ya que algunos jugadores intentan ser más astutos que los demás, esperando el momento adecuado para subir corriendo las escaleras. Otros intentan sabotear a sus oponentes empujándolos o agarrándolos. Las interacciones de los jugadores añaden otra capa de imprevisibilidad al juego, lo que lo hace aún más emocionante de ver. Los creadores del programa saben cómo hacer que las cosas sean interesantes. Curiosamente, Slippery Stairs no es solo una batalla de fuerza, también pone a prueba la fortaleza mental de los concursantes. A medida que los jugadores se resbalan y tropiezan, se puede ver cómo aumenta la frustración, pero no es solo el aspecto físico lo que hace que este juego sea tan emocionante de ver. Los efectos de sonido y la música dramática solo se suman a la atmósfera, haciendo que cada paso en falso se sienta aún más intenso. Cada intento fallido de escalar provoca estallidos de risa de la audiencia, que se divierte tanto con la lucha de los concursantes como con sus triunfos. A pesar del caos, también hay cierto encanto en ver a los jugadores animarse entre sí, ya que resalta la camaradería en medio de todo el caos. Es un lío de caídas cómicas, accidentes casi fatales y trabajo en equipo extremo, todo lo cual contribuye a hacer de Slippery Stairs uno de los segmentos más queridos y comentados en la historia de los programas de juegos japoneses. Si alguien sobrevivió sin necesidad de que le aplicaran unos cuantos puntos de sutura, sin duda se ganó la victoria en este complicado desafío. Ya sea que terminen triunfando o siendo derrotados de forma hilarante, estos concursantes seguro que dejan huella. Nos vemos en el próximo video.